Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les dejaremos en la caja de preguntas de Spotify y a formar parte de nuestro canal de Telegram que se llama Viva Reporta. Para encontrarlos, solo tienen que ir al apartado de búsqueda en la aplicación de Telegram, dirigirse a canales y ahí escribir Viva Reporta. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y las tendencias que mueven a los mercados. Y ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Víctor Gómez, director de Análisis Económico en Finamex. Víctor, qué gusto tenerte aquí con nosotros de nuevo en Análisis Viva. Un placer, Salvador. Encantado de que me invites nuevamente. Oye, a ver, yo creo que nos da muy buen pie a mitad del año para que nos platiques un poquito de temas macroeconómicos, conocer un poco el pulso macroeconómico de nuestro país, ubicar en dónde estamos, ¿no? En términos de... Pues mira, iba a decir yo crecimiento económico, pero a lo mejor ya tengo que decir desaceleración económica. Si esto es además un poco transitorio o si pudiera tener algunas características un poquito más duraderas. Han pasado muchas cosas, mi querido Víctor. Sí, fíjate que desde el inicio del año yo formulaba una pregunta, digamos un poco de manera más interna, ¿no? Más a nivel de reflexión. Si estábamos en un proceso de desaceleración cíclico, es decir, que obedece a patrones transitorios. Efectivamente, para quienes nos escuchan, las economías tienen una tendencia de crecimiento a largo plazo, ¿no? Es decir, crecen en promedio cierto nivel. La economía mexicana en los últimos años previos a la pandemia había crecido 2% más o menos. Hay quienes se ponen un poco más estrictos, 2.2%, pero bueno, alrededor de 2%. Y lo que hace la economía mexicana es a veces crece más y a veces crece menos, ¿no? Pero digamos alrededor de esa tendencia, alrededor de ese ciclo. Y mi pregunta era si en este caso estábamos en un nuevo proceso cíclico de desaceleración, de menor crecimiento alrededor de esa tendencia, pero eventualmente regresaríamos al 2% más adelante, o si lo que estaba pasando es que nuestra tendencia de largo plazo es más baja, ¿no? Es decir, es un fenómeno cíclico habitual en una economía, pasa en todas las economías, o es algo más estructural, ¿no? Y esa reflexión, la verdad es que creo que era difícil de contestar en enero. Sigue siendo difícil en junio. Justamente. Pero han pasado en medio un montón de cosas que hacen que persiste esa pregunta. Y hace un par de semanas escuchaba un foro del Banco Central Europeo, un panel de policy, un panel de política monetaria, donde estaba Powell, donde estaba Lagarde, los gobernadores de los bancos centrales de Inglaterra, de Japón y de Corea, ¿no? Y el último que menciona, el gobernador del Banco Central de Corea, Chang Yong-ri, hace una reflexión justo sobre eso, ¿no? ¿Y por qué es relevante esta pregunta estructural o cíclica? La respuesta es bastante simple y a la vez compleja, ¿no? Es porque la posición de la política macroeconómica, es decir, ¿qué hacemos los bancos centrales en la parte monetaria? ¿Qué hacen las autoridades fiscales en la parte de las finanzas públicas? Es fundamental si sabes cuál es la posición de la economía. ¿Por qué? Porque te puedes equivocar poquito si es cíclico esto, o te puedes equivocar un montón si es estructural, ¿no? Y el problema es que tenemos poca información todavía. Hay muchos elementos que dábamos como ciertos o como fijos de la economía global que hoy están cambiando y más adelante hablaremos de ello, ¿no? Pero frente a esta cantidad de cambios, frente a estos elementos que se están moviendo, pensemos que sí es como si la economía tuviera unas placas tectónicas, ¿no? Se están moviendo mucho las placas tectónicas, ¿no? Y entonces eso hace que el lugar sobre el cual estemos tomando decisiones y el impacto que esas decisiones pueden tener cambia mucho, y cambia mucho desde la percepción pública. Es decir, la reflexión que hacía Ri es muy sencilla, ¿no? Si las personas están acostumbradas a que la economía crezca 2%, pues naturalmente te van a exigir que hagas cosas para que la economía crezca alrededor de eso. Pero ¿qué tal si estructuralmente ya estamos llevando a la economía a crecer menos? Entonces, a lo mejor esas demandas están un poco sobreestimadas y nuestra respuesta, como estas personas que guían lo que realmente tenemos que hacer de manera un poquito más fría, más aislada, sería guiar a las personas hacia ese nuevo lugar o ponderar por qué hagamos lo suficiente para regresar a este nivel estructuralmente más alto.
Y creo que justo para comenzar a lo mejor este camino por el que nos has marcado, creo que sería bueno tener como estas coordenadas de inflación, crecimiento, tasas, ¿no? O sea, es como decir, bueno, a ver dónde estamos. Me gustó lo de coordenadas. Creo que no lo había pensado, pero me gustó. Sí, al final creo que son 4 grandes elementos macroeconómicos en México que nos gusta seguir y que típicamente en las conversaciones de este podcast lo escuchas con tus invitados. Todo el tiempo te escucho y me gusta mucho tener este feedback de otros especialistas y colegas del sector. Crecimiento, inflación, es decir, qué está pasando con la actividad económica, qué está pasando con los precios, la que nos da dolor de cabeza a todos, que es el tipo de cambio, ¿no? Y nos preocupa y nos genera ansiedad. Y por supuesto, pues la parte de las tasas de interés, ¿no? ¿Qué está haciendo el Banco de México en términos de nivel de tasas? Y a lo mejor un poco en segundo orden el déficit público, ¿no? Yo te diría ahí en crecimiento, la actividad en los 2 primeros trimestres del año prácticamente ya concluyeron. No tenemos la cifra oficial del segundo trimestre, pero ha mostrado bastante resiliencia. Es decir, se ha mostrado bastante renuente a materializar este efecto de recesión, ¿no? De contracción en la actividad económica. Los más balanceados te hablan de estancamiento, ¿no? Algunos te dicen que, bueno, que las noticias han sido mejores a las esperadas. Y la verdad es que en términos contables, la diferencia ha estado muy marcada entre lo que pasa a nivel interno y lo que pasa a nivel externo. A nivel interno es clara la desaceleración, es claro el proceso de contracción, se ve en el consumo privado cada vez de manera más evidente y se ve en la inversión pública y privada. En la parte externa, todo este tema de los aranceles, sobre todo alrededor del Día de la Liberación por allá en abril, generó que muchas empresas adelantaran pedidos, crearan inventarios, ¿no? Y entonces, ahora que ya tenemos las cifras completas, vimos que lo que pasó en México es que subieron demasiado las exportaciones y en Estados Unidos muchísimo las importaciones, ¿no? Entonces, el balance de crecimiento es signos evidentes de desaceleración, yo te diría ya de contracción claros en el mercado doméstico, al menos en los 2 primeros trimestres del año, y en la parte externa alimentados por el ruido de los aranceles. En inflación, preocupación, sobre todo en los últimos registros. La inflación subyacente sigue mostrando muchas presiones alimentadas por servicios y mercancías, aunque se espera que sean de carácter transitorio. Creo que es el view central del Banco de México. Creo que hay elementos, sobre todo algunas presiones aisladas y de carácter de oferta que podrían alimentar este view. Quizás, aunque la base sea un efecto transitorio, la duración es lo que está en cuestionamiento. Y eso ha traído como consecuencia, bueno, creo que la consolidación fiscal está en marcha, la Secretaría de Hacienda ha hecho el trabajo para llegar ahí. Y lo que ha hecho el Banco de México fue como acelerar mucho las bajadas, ¿no? Es interesante porque así que estamos muy acostumbrados a los hawks y a los doves, a los halcones y palomas. Y creo que ahorita la discusión va a ser más de algo a lo que no estamos tan acostumbrados, que es conejos y tortugas, ¿no? Es decir, qué tanto aceleras o tan rápido te vas, que fue, yo creo, la posición de la primera mitad del año en las tasas, y ahora vamos a un nivel de más gradualidad, ¿no? De menor presión. Y quizás lo más sorprendente de estos primeros 6 meses ha sido el comportamiento del tipo de cambio, ¿no? No habría que hacer el ejercicio hipotético. Le preguntaron a todos los analistas especialistas del sector, incluido tu servidor, a inicio del año, y no veíamos el tipo de cambio ninguno donde está ahorita, ¿no? Claro que se acomodó mucho a partir de la liberación, se acomodó mucho a partir de cómo ha hecho un buen trabajo, creo, el gobierno mexicano en acomodar las expectativas en torno al tema de los aranceles y del USMCA, bueno, del TEMEC entre México y Estados Unidos. Y eso pues ha hecho que México, frente a la enorme debilidad global del dólar, también hay una historia local rescatar, porque cuando tú ves el peso frente al euro flat en el año, o sea, en el mismo nivel prácticamente, un poquito arriba, contra el franco suizo, poquito arriba, y contra el resto de economías avanzadas, el peso ha ganado terreno, obviamente más frente al dólar. Mencionabas ya ahorita la política fiscal, a la política monetaria, y en este cruce de caminos y cómo se posiciona justamente la política económica en términos generales, pareciera, yo creo que es un poco a lo mejor el comentario generalizado de varios analistas, tanto del círculo verde como del círculo rojo, que las respuestas a los retos económicos que hemos tenido han sido adecuadas, han sido apropiadas o convenientes, ¿no? Como nos gusta decirle a los economistas.
Pero finalmente, ¿qué cruce de camino se da en estas políticas, tanto la fiscal como la económica? Creo que hay una buena coordinación aquí en dos cosas. Uno, contener el riesgo, yo tenía un riesgo sistémico asociado a la economía mexicana, que era normal de esperar frente al cambio de discurso en la administración de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, que era de esperar por el cambio de gobierno. Sabemos y no hay que hacer econometría muy sofisticada para saber que la economía en cambio de sexenio se desacelera y se desacelera fuerte. Y cómo se tenía que posicionar la política monetaria cuidando la inflación y la fiscal cuidando el déficit para que estas dos cosas más o menos la libraran. Yo creo que el resultado a los primeros 6 meses del año es muy bueno, ¿no? El crecimiento no se desaceleró tanto como parecía que iba a pasar. La inflación, aunque ha mostrado este repunte reciente, creo que si lo comparamos contra otros episodios de relajamiento monetario, ha tenido un comportamiento razonable. Y tercero, este riesgo sistémico, este riesgo más país, más vinculado con los mercados financieros, está bastante contenido, ¿no? Escuchando reflexiones de las calificadoras, ¿no? Recientemente tuvimos los foros de Fitch y de Standard & Poor's en México, y ambos analistas soberanos hablan de que ha sido muy favorable que México tomó pasos adelantados y tempranos en el proceso de consolidación fiscal, ¿no? Entonces, yo te diría, sobre todo la Secretaría de Hacienda ha hecho un trabajo muy importante en cumplir y en generar una expectativa de que van a lograr la reducción del déficit hacia un nivel cerca al 4% al finales del año, y van bien. Y el Banco de México ha logrado bajar el nivel de restricción de la postura monetaria, claro, a espera de que la trayectoria de inflación converja a los lugares hacia donde ellos esperan en la segunda mitad del año. Pero en general, creo que en lo complejo que ha sido esto y frente a esta duda de fondo si es cíclico o estructural, el posicionamiento ha sido más que favorable. Fíjate que desde que mencionaste en el inicio de la conversación el tema estructural, me surgió la duda de, bueno, ¿y si es un cambio estructural, hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estás viendo tú, que estás reflexionando particularmente sobre este camino? ¿Cómo son estas nuevas variables que estás viendo para hablar a lo mejor de un cambio estructural? Sí, yo creo que hay 4 elementos, ¿no? En el equipo de economistas de Finamex vemos 4 hitos que están mostrando este cambio estructural. El primero es un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma tiene que ver con el comportamiento de los precios y la inflación después de la pandemia y el crecimiento, ¿no? Esta semana escribí sobre las reflexiones finales que hace Agustín Carstens a propósito de su salida de Luis. Y él mencionaba eso, ¿no? Que creíamos que después de la pandemia íbamos a llegar de nuevo a la normalidad, pero la realidad es que llegamos a un equilibrio donde la complejidad del entorno es bastante distinta, ¿no? Los riesgos de inflación persistente y relativamente alta, con poco crecimiento, son problemas que no habíamos visto en la economía de manera generalizada en las últimas décadas. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con la fragmentación, es decir, tenemos una retirada de este modelo más enfocado en libre comercio, donde el agente clave que promovió el libre comercio en las últimas 4 décadas, que es Estados Unidos, cambió completamente el discurso, ¿no? Yo creo que lo que rompe completamente Donald Trump en el Día de la Liberación es eso, ¿no? La figura de Estados Unidos como esta economía que promueve el libre comercio, con todas las ventajas y desventajas que tiene, que es una discusión aparte, pero este discurso de libre comercio y de promover el libre intercambio de bienes y servicios en el mundo cambia drásticamente. Y ahora migramos hacia un modelo más fragmentado, donde habrá más equilibrios regionales, donde la cooperación ya no será tanto multilateral hacia el mundo, sino en clústeres o en grupos pequeños de países. Ese es el segundo, ¿no? El tercero es los riesgos geopolíticos como la nueva normalidad, ¿no? Es decir, un análisis reciente que veía es los países que están en conflictos armados o que han tenido algún conflicto armado hoy en el mundo, en sus territorios vive la mitad de la población, ¿no? Claro, el análisis comprende el conflicto armado entre Taiwán y China, que ha sido más en el mar, ¿no? O el reciente conflicto entre Pakistán y la India, ¿no? Entonces tienes a 2 países muy poblados ahí, ¿no? Pero a pesar de eso, pues tienes el conflicto de Israel con Irán, tienes el conflicto de Israel con Palestina, tienes el conflicto de Ucrania con Rusia,
y varios más, ¿no? En África hay algunos conflictos más. Entonces, tienes el riesgo geopolítico que genera mucha incertidumbre en los mercados financieros y hace más difícil la toma de decisiones en la política macroeconómica como otro elemento ahí que está de fondo, ¿no? Y el cuarto es que la política, no la política macroeconómica, sino los politics, ¿no? Se vuelve una herramienta predominante, ¿no? Hace una reflexión yo hace algunas semanas sobre si la nueva política monetaria es la política de aranceles, ¿no? ¿Por qué? Por el impacto que tienen los precios, ¿no? Por el impacto que tienen las expectativas, ¿no? O sea, al final la gente está anclando sus expectativas de inflación en las decisiones comerciales guiadas por cuestiones migratorias de seguridad, pues entonces pierde completamente foco la política monetaria, ¿no? En el proceso de formación de precios. Lo estamos viendo en las expectativas de inflación de largo plazo en Estados Unidos, que no habían crecido de esa manera prácticamente desde los 70s, ¿no? Entonces, la combinación de esos 4 elementos es lo que yo creo que nos está llevando de manera clara hacia un nuevo equilibrio en términos estructurales. Y esto me llama la atención. Siempre que platicamos, la verdad es que como que te gusta darnos un esquema muy amplio, mucho más estratégico a lo mejor, ¿no? No de los pequeños agentes económicos, sino muchas veces de los grandes agentes, de los gobiernos, de los bancos centrales. Y no sé si justamente estamos entrando o enfrentando situaciones para las cuales ellos no estaban preparados, o por lo menos situaciones que son novedosas, que tienen un grado de complejidad que otros bancos centrales en otro tiempo y que otros gobiernos en otros tiempos no habían tenido. Sí, eso es importantísimo, ¿no? La complejidad y la configuración de los cambios que estamos viendo y los retos que tienen hoy enfrente las autoridades fiscales y monetarias, si los vemos en perspectiva temporal, efectivamente son muy distintos, ¿no? Sobre todo porque las anclas que funcionaron por décadas ya no están funcionando como tal, ¿no? La debilidad del dólar, por ejemplo, ¿no? La debilidad del dólar es un elemento que no había estado en el mapa desde que tú y yo estamos vivos, ¿no? No había existido, ¿no? Y eso quiere decir que en eventos de riesgo, por ejemplo, una guerra, algún desastre natural o algo, cuando los inversionistas se asustaban, se salían de las bolsas, iban a demandar bonos del tesoro y para demandar bonos del tesoro compraban dólares, ¿no? Y es porque eso les garantizaba un rendimiento chiquito pero seguro, ¿no? Y entonces eso fortalecía el dólar, ¿no? Entonces, nuestra medida de riesgo era qué tanto se fortaleció o se debilitaba el dólar y qué tanto tu moneda se fortaleció o debilitaba con relación a esta, ¿no? Bueno, eso ya no está pasando, ¿no? No pasó en la guerra de Irán contra Israel, no pasó en el conflicto de inicios de año entre Palestina e Israel, no pasó con otros elementos de riesgo que vimos, pasó un poquito con el tema de los aranceles de la liberación, pero después de ahí se empezó a desinflar esa narrativa, ¿no? El tipo de cambio ha ganado, el peso mexicano ha ganado más o menos un 6-7% en el año, ¿no? En un escenario de aranceles, de críticas sobre el TEMEC, de riesgo de calificación, de desaceleración, ¿no? O sea, impresionante, ¿no? Y creo que aquí, un poco para ponernos medio literarios, ¿no? Es como un momento Hamlet, ¿no? Es decir, frente a la incertidumbre de qué hacer, pareciera que medio son dos cosas, ¿no? O tomo decisiones un poquito apresuradas y prematuras que a lo mejor me arriesgan a tomar una decisión equivocada, ¿no? O mucho más equivocada de la que tomaría sin esta premura, o me quedo impávido, ¿no? Y me congelo y no tomo decisiones, ¿no? Y creo que para muchas autoridades, y esto no es exclusivo de México, o sea, en esta reflexión que te mencionaba el Banco Central Europeo, son preocupaciones que comparten los policymakers más sofisticados del mundo, ¿no? En los foros de más alto nivel. Y es realmente qué tenemos que hacer, ¿no? Y eso nos lleva al inicio, ¿no? Tenemos que responder esta pregunta un poquito más filosófica de cuál es la situación de la economía global para saber cuál es la adopción de política económica razonable y, por lo tanto, el impacto que tendríamos que esperar sobre el crecimiento, sobre la inflación y cómo moderar las expectativas que las personas tienen y que forman a partir de un entorno que, si para estos procesos es complejo, imagínate para el público de a pie, para los que no estamos a ese nivel de decisión, es considerablemente más difícil. Y bueno, yo creo que nos va a ayudar
Nos ayuda mucho tener tu guía, tus reflexiones. A lo mejor yéndome también a la parte un poco más literaria o filosófica, que no te veamos como una Cassandra, que sí te hagamos caso y que la gente, como bien dicen, la gente te escuche y sepa que sí hay que meterse en varias cosas, hay que buscarle, hay que rascarle y que no nada más las cosas nos vayan a suceder, ¿no? Y sobre todo entender que el contexto es global, ¿no? Estos cambios de paradigma están cambiando muchas de las maneras en las que operan los mercados, muchas maneras o que operan las cadenas productivas en todos los países y los retos son compartidos, creo que hoy más que nunca, en un entorno donde además todo este tema de globalización hace que los elementos se trasladen, al menos en expectativas y en mercados financieros, muy rápido, ¿no? O sea, riesgos que pasan en el Mar del Norte con el suministro de petróleo en este minuto, al día siguiente ya tienen efectos en México, ¿no? Entonces, mucha paciencia, porque en un entorno de incertidumbre, lo que privilegia es justo la necesidad de actuar de manera acelerada, ¿no? Entonces, ahí sí es un llamado a la prudencia. Víctor, muchas gracias por habernos acompañado y por haber estado en este episodio de Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador. Encantado. Él es Víctor Gómez, director de Análisis Económico en Finamex. Si les gustó este episodio, los invitamos a dar un like, una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.